Estoy muy contento de poder compartir con ustedes este texto porque yo creo que es algo que ocupamos todos los días, algo que es parte de nuestra vida, algo bien práctico, algo que me ha ayudado a mí y yo espero que pueda ayudarles a ustedes también esta mañana. Antes de comenzar vamos a tomar un tiempo para orar y pedir la dirección del Señor. Padre, queremos que nos enseñes esta mañana, que nos hables y que pueda ser un tiempo bonito para crecer en ti, para conocer más de tu voluntad, que podamos ser libres también, Señor, si andamos cargados y cansados. Que hoy pueda, Señor, animarnos a través de tu palabra y darnos dirección y darnos libertad. Ayúdanos a entender el texto y también ayúdanos a ponerlo en práctica también. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Cuando llevamos los niños al pediatra, siempre el pediatra hace dos cosas. Los mide y los pesa, ¿verdad? Porque hay unas curvas de crecimiento y ¿cuál es el deseo de los padres? Es que el niño esté en la curva, ¿verdad? Y si puede un poquito más arriba, pues mejor, ¿verdad? Por el otro lado, cuando están abajo, empieza una preocupación y ansiedad y un anhelo de que crezcan, de que coman, ¿verdad? Dios de igual manera tiene para nosotros expectativas de crecimiento. La Biblia dice que en el Salmo capítulo 1, versículo 3 dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El deseo de Dios es que seamos como ¿qué, hermanos? Como cualquier árbol, no. Como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Personas que crecen en el Señor. Personas maduras. Ahora vamos a pensar un momento en qué es ser maduro. ¿Qué es ser una persona madura? Porque de pronto en nuestra mente podemos imaginarnos muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué es ser una persona madura? Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 22, porque está conectado con el versículo que vamos a leer hoy. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente. Hay dos características que se reflejan en la vida de un creyente maduro. La primera es un anhelo de la santidad, un anhelo de obedecer a Dios, un anhelo de dejar el pecado. Una tristeza de ver su pecado y el pecado en la vida de sus amigos y su familia. Un anhelo de ser santo. Ese es un síntoma de madurez, un símbolo de madurez. Cuando yo quiero ser santo. Ahora, ¿santo para qué? ¿Qué dice el pasaje? Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, ¿para qué dice? Para el amor fraternal. ¿Para qué somos santos? Para amar. Para amar. La santidad y el amor siempre están de la mano, están juntos, no funcionan separados. Hubieron unos en la historia que quisieron separar la santidad del amor. Bueno, han habido muchos, pero en la Biblia aparecen un grupo, y eran los fariseos. Ellos querían cumplir los mandamientos y cumplir la ley y cumplir los rituales, pero olvidaron la misericordia, olvidaron el amor. Así que un creyente maduro siempre va a tener estas dos características: santidad y amor. Ahora nos toca a nosotros vernos en la curva. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro crecimiento? ¿Estamos creciendo, hermanos, en santidad y creciendo en amor? ¿O estamos un poco abajo de la curva? ¿O estamos quedándonos atrás, estancados? Vamos a ir al capítulo 2, versículo 1.
Hay algo que impide nuestro crecimiento. Hay algo que es un estorbo y que no nos deja crecer. Dice acá en el versículo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Antes del desear está el ¿qué? En el versículo 1, el desechar. No puedo desear sin antes desechar, o sea que hay algo que nos quita el apetito espiritual. Y de eso vamos a hablar un poco ahora. Aparece una lista de versículos, ¿verdad? Perdón, una lista de pecados, dice, o de cosas, dice, desechando pues toda la malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y si uno lo lee a la ligera, uno piensa, bueno, solo es una lista de pecados, así como la lista que aparece en Efesios o las listas que aparecen en Gálatas, pero no. Estos pecados tienen un punto en común. Hay algo que los une. ¿Y sabe qué es eso? Es la amargura. Todas estas son evidencias de una persona que tiene amargura en su corazón. La Biblia dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué hace la amargura? Según este pasaje, contamina y antes nos hace que dejemos de alcanzar la gracia. Nos estanca en nuestro crecimiento. Nos roba los nutrientes. No podemos crecer. Ahora, ¿a qué compara la amargura acá? Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna, ¿qué dice? Raíz. ¿A qué compara la amargura entonces? A la raíz. ¿Y sabe? ¿Las raíces se ven o no se ven? No se ven. Y por eso es que cuando a uno le dicen, pero vos tenés amargura, ¿verdad? Con esta persona. ¿Qué dice uno? Yo ya lo perdoné. Eso fue hace años. Yo te cuento porque, pero eso yo ya lo perdoné, eso quedó en el pasado. Porque la amargura no se ve. Pero gracias a Dios por esta lista, porque esta lista nos ayuda a nosotros a evaluarnos si tenemos amargura o no. Y yo espero que mientras vamos pensando en cada uno de los elementos de esta lista, nosotros podamos examinarnos. ¿Tendré amargura? ¿Necesito perdonar? ¿Listos? Vamos entonces, vamos a ver la lista. Dice, el primero en la lista es toda malicia. Y en este contexto, malicia tiene que ver con malos sentimientos para una persona. Yo quiero que le vaya mal. Yo quiero que sufra. Yo quiero que le duela, ¿verdad? Yo quiero que no triunfe. ¿Podemos tener un segundo de sinceridad? ¿Alguna vez han sentido eso? ¿Ah? ¿Solo yo? ¿No? ¿Verdad que sí? Claro que sí, pero sabe, ese es un síntoma de tener amargura. Cuando yo en vez de desear que le vaya bien, que triunfe, que prospere, que salga adelante, yo quiero que le vaya mal. Eso muestra que en mi corazón hay amargura. Hay amargura. ¿Qué otra evidencia hay en la lista? Dice todo engaño. Ahora, esto no está hablando solo de decir mentiras. ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando de contar los acontecimientos de una manera que me hagan ver a mí como inocente. Arreglar la historia de tal manera que el otro aparezca como culpable y yo como inocente. Cuando uno está en un conflicto y habla con las partes, bueno, es obligación, hermano, siempre
Uno debe de hablar en un conflicto con ambas partes. No hablar con las ambas partes y tomar partido, eso es solo simpleza. Escucha eso. Uno es simple cuando escucha solo un lado y se va con eso. Nunca sucede. Uno tiene que escuchar ambos lados. Ahora, es interesante cuando uno escucha ambos lados. ¿Qué pasa? ¿Encuentra la misma historia o una historia diferente? Normalmente uno escucha una historia diferente. Eso es engaño. ¿Por qué? Porque no se está hablando la verdad. No pueden ser dos historias diferentes y al mismo tiempo verdaderas. No, estamos mintiendo. Entonces cuando yo cuento, cuando yo relato lo que pasó, con el objetivo de hacerme ver inocente, yo tengo amargura, hermanos. Yo estoy engañando. Yo tengo que tener cuidado. El siguiente en la lista es la hipocresía. Y la hipocresía es la idea de ser un actor. Somos actores, ¿verdad? Mostramos una cara con la persona y cuando se va, entonces decimos otra cosa. Algunos lo llaman como tener dos lenguas, una lengua para hablar con la persona y otra lengua para hablar cuando se va. Esa es la idea de hipocresía. Envidia cuando a mí me duele que le vaya bien al otro, ¿verdad? Cuando a mí me duele cuando hablan bien del otro. Cuando a mí me duele cuando yo veo que le dieron privilegios al otro. Eso es envidia. Y si yo tengo envidia de esa persona y no me alegra su bien, significa que yo tengo amargura también. Y por último en la lista aparece calumnia. Y la idea de la calumnia es tratar de desacreditar a la persona, hablar en contra de su carácter. Hermanos, ¿todos tenemos cosas feas? ¿O solo yo? Todos tenemos cosas feas, ¿verdad? No tenemos que estar hablando de las cosas feas de todos. Cuando yo hablo de las cosas feas de las personas, con el objeto de distorsionar su imagen o la imagen de su carácter, yo tengo amargura. Así que tenemos que tener cuidado, escucharnos cuando hablamos, cómo hablamos. Y si hay alguna de estas características en mi vida, eso significa que yo tengo amargura. Ahora, el verbo que aparece acá, renunciando, tiene algunas cosas interesantes. La primera es que tiene la idea de que sea algo puntual, algo que yo no debo darle espacio en mi mente. Cuando viene el mal sentimiento, ¿qué debo de hacer? Renunciar a él en el momento. A veces nos deleitamos y dice, bueno, viene el mal pensamiento y nos quedamos ahí un ratito, ¿verdad? Que le vaya mal y nos quedamos ahí. Y decimos, bueno, eso no agrada al Señor, pero eso no es la idea. La idea es en el momento, es puntual. Viene el mal pensamiento y yo lo corto. Yo no lo quiero en mi vida. Es de una vez, es no darle participación en mi mente. Por otro lado, también ese verbo es, la voz es media y la idea es que es una lucha contra mí mismo. Yo estoy peleando contra mí mismo por no tener estos sentimientos. A veces pensamos que cuando el hermano se vaya, la amargura se va a ir también, ¿verdad? Es que mi problema es este hermano, pero cuando este hermano se vaya yo voy a ser feliz. La amargura no se va. ¿Por qué? Porque la amargura es una pelea contra mí mismo. Yo estoy peleando contra mí mismo. Yo tengo que renunciar a eso. Hay muchas personas que están amargadas con su papá que murió, con el hermano que ya se fue, ¿verdad? Con el papá que no está o con el esposo que no está. Es una pelea conmigo mismo. Ahora, ¿por qué es tan importante renunciar a la amargura? Vamos a ver el siguiente versículo. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué es tan importante entonces desechar la amargura, renunciar a la amargura? Es porque mientras no deseche la amargura, entonces no voy a desear la palabra de Dios. No voy a tener apetito de la palabra de Dios. Y si no tengo apetito de la palabra de Dios, dice, para que por ella crezcáis para salvación, entonces no voy a crecer.
¿Ve qué tan importante es renunciar a la amargura, hermanos? Es importante. ¿Puedo yo venir aquí todos los domingos y leer la Biblia y no crecer? Porque no he renunciado a la amargura. Es tan importante. Ahora, una vez que yo desecho la amargura, ahora debo desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual. No sé si alguien acá tiene algún recién nacido. ¿Alguien tiene recién nacidos por acá? ¿Por allá? Bueno, felicidades, felicidades. Es cansado. Porque los niños comen de día y comen de noche. Híjole, todo el día, todos los días, de día y de noche. Es cansado. Y si uno no les da de comer, ¿qué pasa? ¿Ah? Lloran, ¿verdad? Y si uno no les da de comer, entonces gritan. Y si usted no se despierta su vecino. Pero a ese niño hay que darle de comer, ¿verdad? Porque tiene necesidad de comer. Y él va a hacer todo lo que tiene que hacer para conseguir ese alimento. Dios quiere que deseemos su palabra así. Con todo nuestro corazón. Que anhelemos escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánto anhelamos nosotros la palabra de Dios? Nosotros, de verdad, ¿cuánto? Lloramos. Se nos hace largo el domingo para venir y congregarnos y escuchar la palabra de Dios. Se nos hace largo el discipulado para reunirnos nuevamente. Somos nosotros llamando, ¿verdad? Hey, vamos a reunir hoy, ¿verdad? ¿Te acordás que quedamos de estudiar? ¿O son los discipuladores llamándonos a nosotros? No me canceles otra vez, por favor. Si no hay apetito de la palabra de Dios, ¿qué significa, hermanos? Que en mi corazón hay amargura. Hay algo que está impidiendo el apetito de la palabra de Dios. Dios quiere que deseemos como niños recién nacidos la palabra de Dios. ¿Saben? Satanás siempre está tratando de robar la palabra, de impedir que nosotros escuchemos la palabra. Y si usted no la desea con todo su corazón, entonces no la va a recibir. Porque si usted quiere venir a la iglesia, entonces Dios va a poner Satanás va a poner estorbo para que no venga. Y si no la desea, entonces va a decir, pues ya es la voluntad de Dios que me quede hoy. ¿Verdad? Debemos anhelarla, proponernos en nuestro corazón, entender que la necesitamos para crecer. Necesitamos oír la palabra de Dios. No es una opción, la necesitamos. Ahora, ¿qué más necesita un bebé para alimentarse que la leche? ¿Hay algo más? ¿Un bebé recién nacido? ¿Hay algo más? ¿Basta con la leche? Pues sí. ¿Qué comen los recién nacidos? Comen la leche. ¿Qué necesito yo? La leche espiritual, hermanos. Así como para un bebé es suficiente la leche de su madre para nutrirse y para crecer, para nosotros es suficiente la palabra. Suficiente. ¿Necesito yo añadirle algo a la palabra de Dios? ¿Falta algo a la palabra de Dios? No. Todo está ahí. ¿Necesito yo otras revelaciones, otras experiencias? No. Todo está ahí. Todo lo que un bebé necesita es la leche de su mamá, y todo lo que un creyente necesita para crecer en el Señor es la palabra. Es suficiente. No necesitamos más. Y la tenemos. Y podemos estudiarla. Y podemos escucharla también. La tenemos. Así que si somos enanitos espirituales, es porque no queremos renunciar a la amargura y porque no queremos anhelar la palabra de Dios. Pero no hay una razón por la cual quedarse enano espiritual. De pronto usted no pudo crecer mucho físicamente, pero en el Señor puede ser como un roble, hermano. ¿Qué necesita? Desechar la amargura y desear la palabra. Ahora dice que
¿qué es la leche espiritual? Dice, no adulterada, no adulterada. Y esta no adulterada, mira qué interesante que es la misma palabra que se usa que se usa antes en la parte de engaño. Es cuando yo te decía que es conducir algo hacia un propósito para mi beneficio, cuando yo yo estoy tratando de acomodar algo para que yo quede bien. Entonces la idea de no adulterada es que no está acomodada para mi beneficio, que está como es. Pero cuando yo no he perdonado, yo no puedo interpretar correctamente. No puedo. Mira, no puedo. Funciona así. Yo leo la Biblia y veo y digo, para aquel hermano. Es más, lo voy a poner en Facebook para que lo lea. ¿Verdad? Y así vamos y es para el otro hermano. Y cuando el Señor te habla de tu pecado, dices, no entiendo este pasaje. Porque la amargura no te deja interpretar correctamente la palabra de Dios. No puedes. Ve qué tan peligrosa es la amargura, hermano. Ve qué tan peligroso es no perdonar. Se va a quedar así. Y van a pasar los años. Y va a ver que el Señor levanta a otras personas y las usa. Y crecen. Y son bendecidos por el Señor en sus ministerios. Y usted va a estar ahí en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no quiso perdonar. Y la palabra de Dios no pudo nutrirle. No le cambió. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Ese crezcáis es pasivo. Es Dios quien nos hace crecer. ¿Quién comenzó la buena obra en nosotros? Es el Señor, ¿verdad? Filipenses 1:6, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará, es el Señor. Pero sabe, Él quiere que colaboremos con Él. ¿Cómo colaboramos con Él? Renunciando a la amargura y pasando tiempo en la palabra. ¿Y quién va a hacer la obra? Él. ¿Sabe? Cuando leo Filipenses 1:6, me suena una promesa y me suena una amenaza también. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Yo puedo colaborar. Y si no, Él me va a llevar al punto en donde yo entregue mi amargura también. Pero va a ser un punto doloroso, porque Él va a perfeccionar su obra. Para terminar, dice el pasaje, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Qué bonito es recordar el Evangelio, cómo el Señor nos perdonó. ¿Cuántos pecados nos perdonó? ¿Y cuántos pecados nos perdona todos los días? ¿Cuánta misericordia hemos recibido de parte del Señor? ¿Cuánto? Qué privilegio es poder saber que Él nos ha perdonado a nosotros. Y si usted aún no ha gustado la benignidad del Señor, hoy es un buen día para entregarse a Él y poder experimentar el perdón del Señor. Él quiere perdonarle. Pero si usted ya gustó la benignidad del Señor, si el Señor ya le perdonó a usted sus pecados, ¿cuál es ahora su responsabilidad? Ante tanta misericordia recibida, ante tanto amor, ante tanta bondad, ¿qué va a hacer con esa bondad que ha recibido de parte del Señor? ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Ah? ¿Verdad que eso no estaba aquí? Darla a otros, hermanos, darla a otros. Darla a otros. La gente necesita también esa bondad, esa misericordia. Que nosotros podamos perdonarles. Y el beneficio es para nosotros. Somos nosotros los que vamos a crecer. Para terminar, tengo algunas preguntas.
La primera es, ¿ha identificado algo de la lista en su vida? En la lista que leímos. Si hay algo así, si hay una persona en la cual usted tiene esos sentimientos, yo quiero animarles esta mañana a renunciar a eso, a no darle cabida en su mente, a cerrar las puertas de su corazón y su mente a esos pensamientos. Tengo otra pregunta. ¿Cómo anda su apetito espiritual? No su apetito, porque yo sé que ya van a ser las 12, pero su apetito espiritual. ¿Cómo anda su apetito espiritual? ¿Anhela la palabra de Dios? ¿Desea la palabra de Dios? Si no es así, hoy tiene que proponerse eso. Perdonar a quien tenga que perdonar, ¿verdad? Y proponer hacer de la palabra de Dios su anhelo, su deseo. Y la última pregunta es, ¿ha gustado de la bondad del Señor? ¿Ha experimentado la bondad del Señor? ¿Ha experimentado la misericordia de Dios? Entonces, compartámosla con otros. Perdonemos. Tengamos misericordia para que podamos crecer en santidad y en amor. Vamos a orar.